Buenas noches, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. Espero que se encuentren muy bien. Hoy, nuestro último miércoles de devocionales del 2020, quisimos compartir con ustedes nuestro pan diario que habitualmente lo hacemos en la mañana para poder terminar nuestro estudio en el Salmo 119. Entonces, por eso estoy compartiendo con ustedes en esta noche el pan diario. Espero que este tiempo sea de bendición para ustedes y yo les invito a que leamos las estrofas que vamos a estudiar en esta noche, que son en los versículos del 145 al 152 y la segunda estrofa 153 al 160. Dice así la palabra de Dios. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Vamos a estar resaltando en la primera estrofa la palabra clamé, que se repite 3 veces en los versículos 145, 146 y 147. Luego vamos a estar resaltando la palabra corazón, que es así habitualmente la hemos venido resaltando. Luego vamos a resaltar también en el versículo 145 la palabra guardaré y en el 146 la palabra nuevamente guardaré. Ahora vamos a estar resaltando las características que se le da a la palabra. En el versículo 145, estatutos, 146, testimonios, en el 147, palabra nuevamente, 148, mandatos, 149, juicio, 150, ley, 151, mandamientos, 152, testimonios. Y en la segunda estrofa vamos a estar resaltando la palabra ley, en el versículo 153, en el 154 palabra, 155 estatutos, 156 juicios, 157 testimonios, 158 palabras, 159 mandamientos, 160 palabras y juicios. Y vamos a estar resaltando la palabra vivifícame, que se repite 3 veces en el 154, 156, 159 y 148 en la primera estrofa. Ahora, vamos a dividir este pan diario en 2 tiempos. Primero vamos a ver el clamor en la primera estrofa que el salmista hace a Dios. Y en la segunda estrofa vamos a estar viendo el quebranto del salmista que hace en su oración por medio por las dificultades que él ha estado atravesando. Ahora, en primer lugar, vamos a ver el clamor que el salmista está haciendo en esta estrofa, en la primera estrofa, ya que menciona 3 veces la palabra clamé en el versículo 145, 146 y 147, resaltando así la importancia de clamar siempre a Dios en todo tiempo, dejando claro en esta misma estrofa, en el versículo 152, que aunque lleva mucho tiempo caminando con Dios y entendiendo la palabra de Dios, sigue clamando cada mañana, todos los días, ante la presencia de Dios.
el salmista recalca en esta estrofa la necesidad de clamar a Dios cada día y con todo el corazón, anticiparse para el encuentro que tiene todos los días con el Señor. Y toda la estrofa, la primera estrofa de los versículos 145 al 152, el salmista exhibe una cadena de detalles sobre el clamor que él hace ante Dios. Y en primer lugar, vamos a mirar qué indica este clamor que el salmista está haciendo. Versículo 145. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. El salmista está indicando que clama con todo el corazón al Señor y en su clamor le pide a Dios que le responda y Él guardará su palabra. Ahora, en segundo lugar, también indica en su clamor qué y a quién está clamando. Miren el versículo 146 lo que dice: a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Está clamando por salvación, y ¿a quién lo está haciendo? Al Señor. En el versículo 145 él menciona al Señor, respóndeme Jehová, y en este 146 dice: a ti clamo. Entonces el salmista está clamando por salvación a Dios y él guardará sus testimonios. Ahora, ¿cuándo clamó? Versículo 147. Me anticipé al alma, esperé y clamé y esperé en tu palabra. Muy de mañana clamó por salvación, por esa ayuda que necesitaba de Dios, y en la palabra de Dios ha puesto esa esperanza de esperar en ella. Se anticipó al alba, muy de mañana él clamó. Ahora, ¿cuánto tiempo clamó? Versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. El salmista, el tiempo que duró clamando al Señor fue toda la noche. Es decir, él hizo vigilia, y en ese tiempo de vigilia oró y también meditó en la palabra y en las promesas que Dios le ha dado, y él en esa vigilia recordaba lo que el Señor le había prometido. Ahora, en medio de su clamor, el salmista también presentó una petición al Señor. Versículo 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. La petición que el salmista le hace al Señor es que vivifícame conforme a tu juicio, es decir, dame vida. Esta fue la petición que el salmista le hizo en su clamor al Señor. Y en medio de ese clamor presentó también la crisis que él pasó. Versículo 150, o la crisis que él está pasando. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Presentó ante el Señor esa crisis de persecución que él estaba pasando. Y el salmista deja claro que los que lo persiguen están lejos de la palabra de Dios, como queriendo decir: pueden perseguirme todo lo que quieran, pero no me alcanzarán porque estoy aferrado a la palabra de Dios. En ella tengo la esperanza. Y en su clamor presentó también esta crisis por la que él estaba pasando. Y en medio de su clamor también testificó que la palabra de Dios es eterna. Versículo 152 dice: hace ya mucho que he entendido hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Desde mucho tiempo él ha entendido la palabra de Dios y que para siempre es la palabra de Dios, que las promesas en la palabra de Dios se cumplen. Ahora, a manera de aplicación, el salmista indica que toda la oración, todo el clamor que él está haciendo está íntimamente ligada a la palabra de Dios. También a la obediencia a la palabra de Dios acompañada en su oración. Y la confianza en la palabra de Dios lo motiva a seguir adelante, y la meditación en la palabra de Dios es parte también de su comunión con Dios. Ahora, en segundo lugar,
el quebranto que el salmista hace en medio de esta oración. La segunda estrofa, versículos 153 al 160, esta estrofa va muy ligada con la que estudiamos ahorita con el clamor. En esta estrofa el salmista clama, en la anterior el salmista clama a Dios por salvación y que le diera vida, ¿cierto? Y en esta estrofa el salmista se quebranta ante Dios y le dice que mire su aflicción y lo libere porque él no se ha olvidado de su palabra. Y así empieza esta estrofa el salmista diciendo: mira mi aflicción, líbrame, porque de tu ley no me he olvidado, porque de tu ley no me he apartado. El salmista llega ante Dios en su clamor quebrantado y le pide a Dios también que lo defienda, que defienda su causa y lo redima, enfatizando 3 veces en esta estrofa que lo vivifique conforme a lo que él está pidiendo. Y mire las tres características que él pide que lo vivifique. Versículo 154, vivifícame con tu palabra. Versículo 156, vivifícame conforme a tus juicios. Y versículo 159, vivifícame conforme a tu misericordia. El salmista le pide al Señor en el versículo 154, defiende mi causa y redímeme. Y él sabe a quién debe llegar para que le dé nueva vida en medio de sus aflicciones. Y él le dice al Señor: dame vida conforme a tu promesa, dame vida conforme a tus ordenanzas y dame vida conforme a tu gran amor. El salmista tiene claro a quién y en quién debe llegar ante las aflicciones y las dificultades y las persecuciones que se le presenten en el día a día. Ahora, el salmista en esta estrofa muestra un contraste entre el hombre que no tiene a Dios y que tiene un mal testimonio, y lo contrasta con su vida, que él tiene a Dios y que tiene un buen testimonio. Versículo 155. Lejos está de los impíos la salvación. El salmista está recalcando que la salvación que él tanto está pidiendo del Señor, los malos no lo tienen porque ellos están lejos de Dios, porque no guardan la palabra y porque no la aprecian ni la aman como Él lo hace. Entonces él recalca diciendo que los impíos, la salvación está lejos de ellos porque no buscan la palabra de Dios. También porque no guardan la palabra de Dios. Esto lo podemos ver en el versículo 157. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, más de tus testimonios no me he apartado. Queriendo decir, yo he seguido firme aún en medio de las aflicciones y de las persecuciones, no me he apartado. Sin embargo, mis enemigos, ellos sí se han apartado de tus caminos. Ahora, también menciona que ellos no aman la palabra de Dios, no guardan la palabra de Dios. Versículo 158. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. La salvación está lejos de los hombres malos, de aquellos que no temen ni aman la palabra de Dios, porque no han guardado la palabra de Dios. Sin embargo, el salmista, él deja claro que él, como temeroso de Dios y conocedor de la palabra de Dios, él sí puede anhelar y pedirle al Señor esa salvación en medio de su aflicción, porque él no se ha apartado de la ley, no se ha olvidado de la palabra de Dios. Y por eso él llega ante Dios diciéndole con el corazón quebrantado y clama ante él y dice: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Entonces podemos ver que el salmista, aún en medio de las aflicciones, él no se ha olvidado de la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo ese tesoro para él. Y en el versículo 157 él dice: no me he apartado de tus mandamientos. Y en el 159 nuevamente resalta que ama la palabra de Dios, que ama sus mandamientos. En pocas palabras,
el salmista, aún en medio de su aflicción, en medio de su corazón quebrantado por las persecuciones, él recalca que la palabra de Dios es la única quien puede indicarle por dónde debe guiar y llevar su vida aún en medio de sus aflicciones. Y dice al final, en el versículo 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. El salmista en estas últimas estrofas que hemos estado estudiando menciona la justicia eterna de Dios, porque quiere resaltar que Dios lo va a defender y lo va a salvar en medio de las aflicciones, en medio de las persecuciones, en medio de los hombres impíos que se levantan en contra de él. La esperanza de él está en ese juicio eterno de Dios. Y qué bonito es que el salmista, aunque ha pasado todo el tiempo sufriendo y en medio de sus aflicciones, él sigue permaneciendo en los caminos de Dios y guardando la palabra de Dios. Y la invitación en esta noche, mis hermanos, es que aún en medio de nuestras dificultades, las persecuciones, las aflicciones, todo lo que hemos pasado en este 2020, podemos clamar a Dios como lo hace el salmista, de anticiparnos al alba, de hacer vigilias, clamando al Señor por nuestra salvación, por su misericordia, por su amor, de que nos vivifique, que nos restaure, que nos renueve nuestras fuerzas. Y la segunda estrofa nos enseña que también debemos llegar ante Dios con un corazón quebrantado por nuestras aflicciones, porque somos humanos y también somos débiles y nos quebrantamos. Y qué bonito es llegar quebrantados ante Dios y decirle: Señor, por favor, sálvame. No me he olvidado de tu palabra, sigo firme en tu palabra, sigo guardando tu palabra sigue siendo ese tesoro para mí. Ven, ayúdame, porque tú eres un juez justo y tu justicia es eterna. Entonces lo que el Señor nos invita, mis hermanos, en esta noche es que llegamos ante Él con clamor, que no nos cansemos de clamar ante Él y llegar ante Él con un corazón quebrantado. Que tengas una feliz noche y que el Señor te continúe bendiciendo.